Los géneros musicales más extraños de Japón son como ese primo excéntrico en las reuniones familiares. Nadie sabe muy bien de dónde viene, pero todos quedan alucinados. Estas corrientes no llenan estadios. Bueno, algunos sí, pero sí rompen cualquier expectativa. Van desde susurros que casi te duermen hasta estruendos que harían enojar a tus vecinos. Porfa, no seas ese vecino. Lo alucinante es que cada uno de estos estilos te obliga a replantearte qué carajos es música. Aquí los silencios cuentan tanto como los riffs, y un simple chasquido puede ser tan intenso como un solo de guitarra infernal. Soy Brandon Martínez de Nichanel y hoy vamos a hablar de los géneros musicales más extraños de Japón. Cabe aclarar que en el banner de mi canal o la portada está el tema de cultura otaku y rara vez tomamos temas de esta índole en el canal, así que creo que ya era justo y necesario hablar algo que no sea relacionado al anime. Sin más preámbulo, vamos a empezar con Denpa Song, o Canción de Ondas Eléctricas. Emergió a finales de los 1990 en los barrios otaku de Akihabara y Harajuku como un experimento doujin que fusionaba happy hardcore, Eurobeat, ya saben, ese sabroso Eurobeat de Initial D, por ejemplo, y estéticas moe para generar ritmos hiperpegajosos y delirantes. Su nombre alude a la sensación de ser bombardeado por melodías estridentes y vocales aflautadas que tenían tempos que llegaban a los 160 hasta 200 beats por minuto, onomatopeyas como ña y letras absurdas sobre telepatía y gatitos ninja. Aunque nunca ingresó al mainstream, ganó culto en Comiket, que es uno de los expos más famosos que hay en Japón y populares, y en transmisiones de Sound Voltex, donde círculos como IOC's Silver Forest y Alice's Emotion lo convirtieron en un fenómeno subterráneo. Musicalmente, Denpa se basa en sintetizadores baratos, samplers de ruido y estructuras de coro repetitivo para inducir un estado hipnótico similar a un loop de earworm eterno. Que el earworm, para los que no entienden, se refiere a una melodía pegadiza que se repite involuntariamente en la mente. Su estética visual le recurre a paletas neón y personajes moe, generando portadas que parecen pósters de un videojuego con sobredosis de azúcar. El género ha inspirado memes, remixes y hasta cover dances o covers que son para la pista de baile, demostrando que hay vida y mucho caos más allá de J-pop convencional. Y una canción representativa podría ser Neko Mimi Mode, que ha sido hecho por varios artistas, no hay una versión definitiva, pero que es un himno Denpa gracias a su estribillo implacable y su coro de miau acelerado. Onyokei Onkyo. El Onyokei, o reverberación de sonido, nació en Tokio a finales de los 1990 como contrapunto minimalista a Jap Noise, que muy pronto hablaremos de, defendiendo el poder de los microsilencios y las texturas casi inaudibles. Sus recitales, a menudo en el pequeño club Offsite, que es donde se originó o se popularizó este género, exigen al público descalzarse y apagar dispositivos, pues un susurro, un clic o el zumbido de un cable pueden ser el foco de la experiencia. Inspirado en la filosofía Zen y la improvisación electroacústica, o EAI en sus siglas, Onkyo redefine lo que entendemos por música, al trasladar la atención al ruido ubicado en el límite del silencio. Los exponentes utilizan mezcladores sin entrada, circuit bending casero y micrófonos de contacto para capturar feedback y resonancias de aparatos electrónicos, construyendo paisajes sonoros impredecibles que desafían la estructura tradicional. Artistas como Toshimaru Nakamura, Sachiko M, Tetsuya Akiyama y Otomo Yoshihide han presentado estas piezas en galerías de arte contemporáneo, subrayando su importancia en el sound art o arte sonoro global. Aunque Onyokei no es para todos, que necesitas oídos de halcón y paciencia de monje, sus paisajes de silencio ofrecen una experiencia meditativa única, perfecta para quienes buscan música a un voltaje muy bajo, pero con alta carga contemplativa. Una obra representativa podría ser Solo No Input Mixer de, mencionado anteriormente, Toshimaru Nakamura, donde el músico toca, entre comillas,
su propia consola y crea nubes de feedback o retroalimentación casi inaudibles. Shibuya-kei. Shibuya-kei floreció a mediados de 1990 en el distrito, obviamente, de Shibuya de Tokio, como un collage postmoderno que amalgaban el yeye francés, que bueno, el yeye es un género que se popularizó en Europa, y bossa nova, jazz, funk y electrónica con un toque cut and paste o cortar y pegar, inspirado por leyendas retro como Burt Bacharach, Brian Wilson y Serge Gainsbourg. Su sonido se adereza con sampling o sampleo vintage, arreglos de cámara y grooves lounge, o esta música que escuchas en cafeterías, por ejemplo, para evocar un café parisino, pero en Tokio. Los pioneros Flippers Guitar, que lo conforman Keiji Ozawa y Keigo Yamada, y el dúo Pizzicato 5 llevaron el estilo a sellos internacionales como Matador y Grand Royal, difundiendo el cool japonés en Europa y Estados Unidos, y clientela de boutiques y cafeterías hipsters. Aunque su popularidad decayó a principios de los 2000, Shibuya-kei dejó huella en la moda, el diseño gráfico y la música indie, visible en el revival Retrowave y esta estética Vaporwave que han agarrado mucho apogeo en estos años. Japanoise. Es la escena del noise extremo en Japón desde finales de 1970 con Merzbow o Masami Akita como su figura más icónica, caracterizado por murallas de feedback, ruido blanco y distorsión brutal, sin rastro de melodía o compás. Japanoise convierte cada concierto en un asalto sónico que pone a prueba la resistencia auditiva de los espectadores. El género dio lugar a subvariantes como harsh noise y power noise, mientras que su contraparte minimalista, Onkyo-kei, que ya se mencionó previamente, exploró el extremo opuesto del espectro, demostrando la versatilidad del ruido como una forma de arte. Pioneros como Hiyokaidan e Incapacitants han llevado Japanoise a festivales internacionales y documentales, consolidando a Japón como la meca global del arte sónico extremo. Aunque puede sonar inhumano, Japanoise ha influido en la música experimental, el metal y la electrónica underground de todo el mundo, y ha demostrado que el cacofonismo, que se refiere a la combinación de sonidos poco armónicos o desagradables en una frase o palabra, que a menudo es causado por la repetición de fonemas o la agrupación de sonidos que generan una sensación auditiva molesta, también puede ser expresión cultural profunda. Y una canción representativa sería Woodpecker No. 1 del anteriormente mencionado Merzbow, lanzado en 1996 del álbum Pulse Demon, clásico del noise más despiadado. Kawaii Metal. Nació a principios de los 2010 con ampliamente conocida banda de Baby Metal, creado por el productor Koba Metal para fusionar thrash metal, rolls y solos de guitarra con melodías y coreografías idol kawaii, obviamente. Este choque de universos definido como sugary pop melodies over slaps of angry guitar, o su traducción más cercana, melodías pop azucaradas sobre gruesos riffs de guitarra furiosa. Generó himnos que retumban en estadios y convierten a las diademas de conejito en el nuevo headbanger fashion. Con su single Gimme Chocolate del 2014 y el álbum Baby Metal también del 2014, el grupo se convirtió en el primer acto asiático en liderar el Billboard Top Rock Albums de 2019, demostrando que lo cute y lo brutal pueden convivir sin complejos. A su estela siguieron proyectos como Lady Baby y Deadlift Lolita, ampliando el espectro kawaii metal hacia colaboraciones
con luchadores del pro wrestle o la lucha libre profesional. Y ustedes saben que soy bien fan de las luchitas falsas. Más allá del impacto musical, Kawaii Metal ha influido en la moda global y en festivales de cultura pop, donde los fans combinan tutús con camisetas de Slayer, mostrando que en Japón incluso el metal puede brillar con la luz del arco iris. Y bueno, ya se mencionó anteriormente, pero ponemos la canción representativa Gimme Chocolate de Baby Metal del 2014. Visual Kei. Visual Kei surge a principios de los 80 en Japón como un movimiento estético inspirado en el glam rock, el punk y el metal gótico o gothic metal, donde la imagen y la teatralidad importan más que un sonido definido. Bandas pioneras como X Japan, Buck-Tick y Malice Mizer crearon universos visuales propios con maquillaje dramático, peinados imposibles y vestuarios de pasarela, llevando el concepto de rock como espectáculo a nuevos extremos. Con los años surgieron subgéneros como Angura Kei, Oshare Kei y Eroguro Kei, y grupos como Dir en Grey, Luna Sea y The Gazette difundieron Visual Kei en ferias de cosplay, convenciones y festivales internacionales. La influencia de Visual Kei se percibe hoy en la moda lolita, el maquillaje drag y la celebración de la androginia en la cultura pop, demostrando que Japón redefine constantemente los límites de la identidad visual. Y una canción representativa sería Kurenai, de la agrupación X Japan de 1989, cuyos solos de guitarra y coro épico pues encapsulan esa grandiosidad teatral del género. Eroguro Kei es la vertiente más subversiva del Visual Kei, que, bueno, el Eroguro se mencionó en el puesto anterior, surgida en los 1990 y alimentada por la literatura Eroguro Nansensu, de entreguerras, que exploraba lo erótico y lo grotesco, una mezcla de BDSM, que se trata de una sigla que combina las letras iniciales de las palabras bondage, disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo. Y aparte de eso, gore y decadencia estética. Bandas como Caligari presentaban letras sobre necrofilia, corrupción y tabús, acompañadas de arreglos de punk y noise rock que esforzaban la sensación de choque permanente. Este subgénero marginal, pero de culto, se mostró en puestas de escena que combinaban sangre falsa, vestuario bondage y maquillaje perturbador, buscando una experiencia intensa y de confrontación estética. Aunque nunca entró en el mainstream, Eroguro Kei dejó huella en el underground y el arte performático, inspirando a artistas multimedia y festivales alternos que aún celebran la provocación sin ataduras. Y una canción representativa sería Kimiga Sakuyama de Caligari de 1997, oda al horror íntimo con guitarras afiladas y letras que desdibujan la frontera entre lo bello y lo macabro. 出かけよう嬉しくて稲ついた君と僕の待ち合わせ聞かせてよほら僕の僕のJ-Core, o antes se le conocía como Japcore. Nació en los 90 en los círculos doujin de techno hardcore, adoptando beats por minuto altísimos, entre 150 a 250 beats por minuto, samples de anime y videojuegos y un arte visual kawaii que contrastaba con la agresividad sonora. Su presencia se sintió en arcades y juegos de ritmo como Beatmania, IIDX y DDR o Dance Dance Revolution, donde tracks de DJ Sharpnel, Carmelia y Rida Lice retaban a los jugadores a no
perder el paso. Net Labels, que son sellos discográficos que distribuyen su música por formatos digitales, tal como Hardcore Tanok, organizaron fiestas masivas y releases en la Comiket, consolidando al J-Core como una expresión genuina de la cultura otaku underground, y de él derivaron estilos como Nightcore y Lolicore, mostrando cómo la experimentación hardcore puede transformarse en fenómenos globales de internet. Y una canción representativa sería High Speed Music Team's Sharpnel de DJ Sharpnel de 1998, himno de los beats por minuto desbocados y samples trepidantes que define la esencia J-Core. Aquí vamos a juntar dos, porque sin uno no existe el otro: breakcore y lolicore. Primero empezamos con el breakcore. Surgió en Europa a mediados de los 90 como derivación del jungle, hardcore y drum and bass, géneros que son bastante famosos en la electrónica, caracterizado por breakbeats intrincados, que bueno, este es un término que se utiliza para describir un tipo de música electrónica caracterizado por el uso de breaks de batería, generalmente sampleados de grabaciones de funk, jazz y R&B, y sampling extremo a tempos superiores de 180 bits por minuto. Pioneros como Venetian Snares, Shitmat y Sick Boy cristalizaron el estilo en sellos como Planet Mu, llevando el sound collage al extremo. Lolicore, que es la respuesta japonesa del breakcore, incorporando voces anime obviamente, ultra discordantes, cortes abruptos y un espíritu que te hace pensar que es un caos bonito, que alcanza bits por minuto superiores a los 250, generando tracks de segundos a pocos minutos que son cápsulas de frenesí kawaii, obviamente. Artistas como Kawaii Amen Girl, Gore Shit y Himeko Katagiri han cimentado su nicho en la esencia doujin y en foros de internet, donde el loli break se celebra como un rito digital. Y para finalizar, no podía ser otro más que el Vocaloid, que seguramente es el más popular de las que mencionamos en este video. Que bueno, de hecho, el Vocaloid es un software de síntesis de voz lanzado por Yamaha en 2004, fruto de una colaboración con la Music Technology Group de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Esto sí que no me lo sabía, que permitió crear ídolos virtuales como la más famosa de todos, Hatsune Miku. Cada banco de voz, elaborado a partir de grabaciones de actores, se modula en entonación, vibrato y fraseo, dando lugar a producciones que abarcan pop, rock, EDM y muchos más, de la mano de productores doujin. La comunidad doujin generó decenas de miles de temas, fanarts y conciertos holográficos en estadios como el de Saitama Super Arena, que la Hatsune Miku definitivamente llenó en todas sus giras, colaborando incluso con Pharrell Williams y el DJ Seb. Este fenómeno demostró que no tener cuerpo no limita la capacidad de generar idol worship o esa famosa idolatría, fanbases masivas y un legado musical que sigue creciendo. Y sé que me metí muy poco al tema en cuanto a Vocaloid, pero es que esto es solo para dar una breve introducción al género. Incluso creo que se puede dedicar videos del Vocaloid, muchos videos al Vocaloid, porque por algo es uno de los géneros más populares que salieron de Japón, pero esto solo fue para dar una breve introducción. Y bueno, qué mejor que dejar una canción representativa como lo es World Is Mine de Ryo, que es uno de los productores más famosos doujins, con Hatsune Miku, lanzado en 2008. Himno global del Vocaloid que combina pop melódico con letras de empoderamiento virtual.